En el año de 1957, el pequeño Ethan Grayson se preparaba para su nuevo año escolar. Teniendo 5 años y siendo un niño totalmente retraído, se le complicaba y dificultaba conseguir nuevos amigos. Sus padres decidieron llevarlo a una nueva escuela, ya que en las anteriores había sufrido burlas y acoso de todo tipo por parte de sus compañeros. Se podría decir que Ethan era algo tímido, pero había algo en él que lo hacía sentirse feliz cada día al despertar. Era un fanático de Mickey Mouse. Pero no te confundas, Ethan no solo era fan de ver las caricaturas del ratón más famoso del mundo, era un apasionado coleccionista. Para Navidad, cumpleaños o cualquier ocasión en la que se le tuviese que dar un regalo a Ethan, su familia sabía que tenía que ser relacionado a Mickey Mouse. Como te mencioné, Ethan era un niño introvertido, pero lo creas o no, era el mejor alumno de su salón. Esto, sumado a su afición incontrolable por Mickey Mouse, era causante de constantes burlas por parte de sus compañeros. Esto se vino repitiendo en la vida de Ethan durante muchos años e incluso llegando a su adolescencia. Ethan seguía siendo la burla de su colegio. Sus amigos siempre en los recreos lo hincaban con palos, le hacían zancadillas, daban vuelta a su maleta, rayaban sus cuadernos y sobre todo se burlaban de que prácticamente lo único que hacía era dibujar todos los días a Mickey Mouse en todos sus cuadernos. Cuando Ethan cumplió 14 años, estaba harto de la situación, no quería ir al colegio y sus padres se empezaron a dar cuenta que empezó a bajar sus calificaciones. Preocupados, conversaron con Ethan y le preguntaron qué era lo que había sucedido, por qué motivo había descuidado tanto sus estudios. Cuando Ethan cumplió 14 años, estaba harto de la situación, no quería ir al colegio y sus padres se empezaron a dar cuenta que empezó a bajar sus calificaciones. Preocupados, conversaron con Ethan y le preguntaron qué era lo que había sucedido, por qué motivo había descuidado tanto sus estudios. Pero Ethan nunca le decía la verdad a sus padres por el siguiente motivo. El padre de Ethan era demasiado estricto con él y siempre le había enseñado que él tenía que defenderse de cualquier persona que lo molestase. Pero Ethan, por supuesto, era tímido. Para él mostrarse débil ante su padre sería la situación más caótica del mundo, porque su padre se burlaría de él como acostumbraba hacerlo cada vez que veía que él se sensibilizaba por cualquier motivo. Se podría decir que Ethan no tenía un padre muy comprensivo. Su madre era totalmente diferente y sabía que Ethan estaba escondiendo algo y, como cualquier buena madre, tenía el instinto de que algo sucedía en su colegio. Al día siguiente fue a ver qué era lo que sucedía. Se enteró por algunos maestros que Ethan estaba siendo molestado por sus compañeros de curso por el mismo tema que te mencioné, su gran afición a Mickey Mouse. Esa tarde llegó Ethan y su madre y le contaron al padre lo que realmente sucedía en la escuela. El padre, por su parte, en vez de ser comprensivo con Ethan, le dijo que ya dejara esos peluches de Mickey Mouse y que por eso era evidente que lo iban a molestar, que ya empiece a actuar como un muchacho grande, puesto que ya tenía 14 años. Ethan, por primera vez y aunque introvertido, le gritó a su padre y le dijo que no se meta con sus cosas. Una gran pelea estalló en casa y el padre de Ethan subió a su cuarto, empezó a romper todos sus objetos y colecciones de Mickey Mouse. Ethan entró en histeria, empezó a gritarle a su padre que por favor se detuviera, pero él no lo hacía. Destruía sus pósters, sus muñecos coleccionables y estuvo a punto de romper su peluche más preciado. Ethan no iba a permitir esto y se abalanzó encima de su padre e intentó golpearlo en repetidas ocasiones, pero por supuesto
El padre de Ethan era mucho más fuerte, lo retuvo y le dio un par de golpes, lo reprendió y lo castigó en su habitación y le dijo que sería la última vez que quería verlo con algo relacionado a Mickey Mouse. Como puedes haberte dado cuenta, Ethan no recibió comprensión de parte de su padre, todo lo contrario. Si ya lo molestaban en el colegio, lo que su padre hizo en casa sería la gota que derramaría el vaso. Ethan estaba a punto de quebrarse, y aquí es donde la historia se volvería realmente perturbadora. Ethan no tuvo más opción que hacer caso a su padre. Tomó todos sus peluches de Mickey Mouse, absolutamente todos sus muñecos de colección, y los puso en fundas de basura y los tiró, por supuesto. Al día siguiente fue al colegio como siempre, pero aun cuando se deshizo de todo lo relacionado al tema que hacía que se burlen de él en el colegio, las burlas y las molestias por parte de sus compañeros eran incesantes. Ethan entró en histeria y muchísima cólera. ¿De qué había servido haber hecho caso a su padre cuando la verdadera intención por la cual molestaban a Ethan era cualquier motivo que él diese con tal de poder ellos, estos bullies, satisfacer su necesidad de lastimarlo? Ethan llegó golpeado a su casa. Su padre ni siquiera se dio cuenta porque igual jamás se preocupaba de él. Corrió hacia la basura y se dio cuenta que el recolector ya había pasado. Ya no había nada que él pudiese hacer. Había perdido toda su colección de Mickey Mouse. La madre de Ethan tuvo una larga discusión con su padre y amenazó con divorciarse luego de ver cómo él durante años maltrataba al pequeño Ethan. Pero se podría decir que incluso la madre de Ethan le tenía miedo al padre. Es por esto que jamás pudo irse con su hijo. Tenía que aguantar las constantes humillaciones hacia ella y al pequeño Ethan. Al pasar 3 años más, el padre de Ethan tenía problemas con el alcohol. Pasaba embriagado absolutamente todo el día y se burlaba de Ethan cada vez que tenía oportunidad. Lo llamaba tonto, mediocre y que no conseguiría nada viendo esas estúpidas caricaturas. Ethan, para este punto, ya tenía 17 años y a escondidas de su padre veía las caricaturas de Mickey Mouse. Empezó a coleccionar a escondidas nuevamente muñecos y todo lo relacionado a Mickey Mouse. Para ese punto, Ethan ya no era tan pequeño, pero una tarde su padre entró a su habitación y vio a Ethan con una camiseta de Mickey Mouse. Esta vez no se la quitó, simplemente se burló y le dijo que cómo era posible que aún siguiera tan fanático con ese asunto. Lo insultó constantemente y le dijo que él a su edad ya tenía 3 novias. Ethan estaba guardando mucho odio durante tantos años, ya no solo por el abuso constante que recibía en el colegio, sino que también por parte de su padre. La madre de Ethan insistía constantemente al padre que por favor lo llevaran a un psicólogo. No era normal esa fijación y fascinación que tenía hacia Mickey Mouse. Lo único que hacía todos los días era ver sus caricaturas. Dibujaba su cara en todos los cuadernos e incluso en las paredes de su habitación. Ethan se había convertido en alguien mucho más retraído. Ya no salía de su habitación. Pasaba horas dibujando el rostro de Mickey Mouse en todas las paredes de su habitación. Una mañana, el padre escuchó unas carcajadas en el cuarto de Ethan. Cuando entró, se dio cuenta que era él quien hacía esos sonidos y particularmente era la risa de Mickey Mouse. Él estaba practicando, le dijo a su padre. El padre le replicó qué era lo que practicaba si solo se estaba riendo como un idiota. Ethan le respondió que estaba intentando volverse como Mickey Mouse. Su padre, embriagado, se empezó a carcajear y le dijo que era un lunático y que si sigue así jamás conseguiría empleo. Y es que para este punto Ethan ya tenía 21 años y por algún motivo no podía dejar su fijación hacia Mickey Mouse. El padre instó a Ethan de que vaya a conseguir un trabajo, pero Ethan se negaba. Él no quería trabajar.
como ya te digo, solo pasaba encerrado en su habitación. Pasaron muchos años y el padre por fin accedió a llevarlo a un psicólogo, puesto que esto no era normal. Aunque hay que tener en cuenta que el principal culpable de todo lo que a él le sucedía eran los abusos por parte de él mismo. Ethan se negaba a ir al psicólogo. Él decía no tener ningún problema. Sus padres decidieron que lo mejor sería llevar al psicólogo a casa, ya que Ethan no quería moverse de la habitación, y así lo hicieron. El psicólogo llegó a casa de Ethan y empezó a subir las escaleras junto a sus padres, quienes tocaron la puerta de la habitación. Pero Ethan no abría la puerta. Ethan seguía sin abrirla. El padre y su madre fueron a buscar las llaves, pero cuando abrieron la puerta, cuando los padres de Ethan entraron a la habitación, vieron una imagen realmente siniestra. Ethan estaba parado con un extraño disfraz de Mickey Mouse que al parecer había hecho él mismo. La madre llorando se acercó y se dio cuenta que sangre corría por sus muñecas y su cuello. Desesperada le preguntó a Ethan qué le ocurría. Cuando intentó quitarle la cabeza del disfraz a Ethan, no podía. Sentía que algo estaba atascado. Lo que había sucedido era que Ethan se había cosido el disfraz a su propia piel. La madre desesperada empezó a llamar a la ambulancia mientras le preguntaba a Ethan por qué había hecho algo así. Él solo la miró y le dijo: «Mamá, quiero ser como Mickey Mouse». Lo que acabas de escuchar es una leyenda que se cuenta ocurrió en Canadá. No hay pruebas para confirmar si es real, pero hay quienes aseguran que es tan real que Ethan al día de hoy se encuentra en un manicomio, y los culpables de todo esto habrían sido los abusos que sufrió en el colegio y, por supuesto, los maltratos por parte de su padre. Quería traerte esta historia porque me pareció escalofriante y sin duda alguna, al menos, aunque es tétrica y perturbadora, nos deja una enseñanza. Siempre fíjate en las emociones de tus hijos. Siempre fíjate en cómo están empezando a avanzar a medida que crecen, y sobre todo, fíjate si tienen alguna fijación. No olvides dar like si este video te gustó y dejar tu opinión en la caja de comentarios. ¿Por qué piensas que Ethan tenía esta fijación particular? Ya eres suscriptor y te gustó este tipo de contenido, házmelo saber también en la caja de comentarios, pues tengo muchas más historias que realmente son interesantes y muy perturbadoras. Gracias por tu valiosísimo tiempo. No olvides, como siempre, que yo soy Host y fui tu anfitrión. Nos vemos en un próximo video.